Como decía Natalia, hoy, bueno, en verdad fue ayer sábado, era el 14 del mes de Abib, el nombre bíblico del mes de Abib. Quiero pedirle a producción si me puede escribir ahí la palabra Abib con B en las dos Bs. ¿Sí? También a veces se le conoce como el mes de Nisan, pero ese nombre Nisan es un nombre que le pusieron mientras estaban en el exilio babilónico y es una derivación. En verdad, el nombre tal cual Dios lo dijo era el mes de Abib. El 30 del mes pasado empezó el mes de Abib y allí comenzaba el año nuevo según Dios lo estableció para el pueblo de Israel, pero no solo para el pueblo de Israel, sino para los planes que Dios tenía, sus fiestas solemnes y los ciclos que Dios establece cada año, porque hay algo curioso y Dios, como conoce el corazón nuestro, que es olvidadizo, que tendemos a ser poco retenedores de la verdad y enseguida nos desviamos, pues Dios estableció que todos los años había que celebrar y conmemorar una serie de acontecimientos y de festivales que tenían que ver con los planes de Dios para Israel, pero también para el mundo entero. Entonces, sabiendo Dios, estableció fiestas que todos los años hay que volver a celebrar. Y no es la Navidad, y no es la Semana Santa, y no es la Castañada, son las fiestas solemnes de Dios que están en Levítico capítulo 23. Entonces, no sabemos qué pasa hoy con estos cortes, entre las cuales está el Sabbat, el día de descanso, que no quiere decir que es el sábado, sino que de 7 días trabajas 6 y 1 lo dedicas a descansar en el Señor. Y ese es el que estamos dedicando hoy. Para nosotros hoy, el día domingo, que es cuando la mayoría de nosotros no tiene que ir a trabajar, lo aprovechamos para que sea nuestro Sabbat con Dios. Lo dedicamos a buscar a Dios, a descansar en el Señor, a reposar. Mira, hay gente que el fin de semana se va a una casa rural, a un no sé dónde, porque quieren desconectar de sus quehaceres. Y está bien, pero el verdadero descanso al final y completo descanso lo vamos a encontrar en el Señor, porque es donde vamos a poder dejar nuestras cargas, nuestros afanes, y vamos a poder llenarnos de su presencia, llenarnos de su palabra que nos da fe, y entonces vamos a poder emprender de nuevo el camino. Entonces, ayer era día 14 del mes de Abib, era el día de Pascua, una de esas fiestas señaladas por Dios en el calendario. Y es interesante porque la palabra Abib, así como está escrito, bueno, pues quiere significar algo así como la primavera. Y juego de palabras porque en hebreo la palabra Abib con V, las dos con V, con la B baja, quiere decir que es una acción cuando las espigas de la cebada están en la época, en su estación de Abib, de maduración, que ya están terminando de espigar. Por eso de ahí viene la confusión. Nos dicen Abib es con B o es con V. Bueno, bíblicamente es con B, pero tiene que ver con el estado de maduración de las espigas, que en hebreo se llama Abib con V. Salve esa aclaración para vuestra cultura general. Lo más importante es que ayer fue la fecha que Dios señaló en el calendario para la Pascua. ¿Sí? Algunos en nuestros países, la religión tradicional lo celebra la semana que viene, el jueves, llamado Jueves Santo, y Viernes Santo, y Domingo de Resurrección. Eso no es conforme al calendario de Dios. En el calendario de Dios fue ayer la Pascua. Y tal día como hoy, hace 2000 y poquitos años, murió Jesús en la cruz. Porque una de las cosas interesantes de la primera venida de Jesucristo es que Él cumplió la ley. Y parte del cumplimiento de la ley no era solamente no robar, no matar, honrar a tu padre y a tu madre, no postrarte ante los ídolos, eso es parte de la ley, pero la ley
también eran las fiestas solemnes y Jesús las cumplió. Jesús cumplió en su primera venida las fiestas solemnes de la primavera, que son la Pascua, que fue ayer, y desde hoy, 7 días, la fiesta de los panes sin levadura. Allí fue sepultado Jesús, pero dentro de esa semana de panes sin levadura hay un día que es el de la primicia de los primeros frutos de la cebada, la fiesta de las primicias. Bueno, pues Jesús resucitó en la fiesta de las primicias y después, 50 días después, es la fiesta de Pentecostés, en hebreo la fiesta de Shavuot, que es cuando se ofrecía la primera gavilla, los primeros frutos del trigo. Entonces ahí tenemos la cebada, tenemos el trigo, tenemos muchos elementos de la agricultura y todo eso compone ese primer ciclo de fiestas que son de la primavera. Y es algo espectacular porque la primavera nos recuerda a todos los países de una primavera, pues vemos que los campos empiezan a florecer, los almendros echan flor, todas las flores están en su época de más apogeo, ya terminó el invierno, donde todo está mustio, todo está como un poco seco, apagado, y viene la primavera y es como vuelve la vida otra vez. Bueno, en cierta manera tiene ese significado estas fiestas solemnes de Dios de la primavera. Que vuelvo a repetir, a ver, Pascua, panes sin levadura. En muchos lugares esas dos fiestas se consideran como si fuera una sola porque van seguidas, el día de Pascua y luego 7 días de panes sin levadura. Dentro de esa semana está la fiesta de las primicias de la cebada y finalmente Pentecostés, 50 días después. Bueno, esas 4 fiestas eran obligatorio considerarlas, conmemorarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Y además había una obligación para los israelitas de subir a Jerusalén durante la Pascua y durante Pentecostés. Entonces se tenían que organizar para ver un cabeza de familia que subiera como mínimo uno a Jerusalén en ese tiempo. Ahora, la fiesta de la Pascua, todos sabemos la historia y la vamos a rememorar brevemente, nace en el contexto cuando Israel, en un momento dado, se encuentra en Egipto porque José, acordaros que había sido vendido por sus hermanos, por sus 10 hermanos, porque en aquello no participó Benjamín, lo vendieron y José acaba en Egipto, acaba en la cárcel, sale de la cárcel, vuelve, interpreta el sueño de uno, del faraón, y acaba como mano derecha del faraón, y viene una época de hambre, y la familia de José viene a Egipto a por comida. Han oído que en Egipto había comida, y entonces ya se descubre todo, y José le dice a sus hermanos, no os preocupéis, esto lo hizo Dios, era para preservar nuestra vida de ese periodo de hambruna. Y allí pasan, entonces establecen toda la familia de José, que eran 70 personas, se establecen allí a vivir en Egipto y empiezan a multiplicarse. Algo que tienen los judíos es que tienen muchos hijos. José eran 12 hermanos, imagínate. Entonces empiezan a crecer y algo que también tienen los judíos es que donde van empiezan a prosperar. Empiezan a hacer dinero, empiezan a hacer negocios, son buenos para los negocios. Y empiezan a tomar una dimensión muy grande. Y pasan varias generaciones, 430 años exactamente, y nos cuenta la Biblia que después de 430 años se levantó, Éxodo capítulo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Quiero que prestes mucha atención a todos estos pasajes porque en verdad son una historia real, histórica, pero que refleja también nuestra propia vida.
De manera que tú puedes estar totalmente seguro que como hijo de Dios, el día que tú gimes y el día que tú clamas a Dios, tú vas a ser oído. Tú vas a ser escuchado desde el cielo. Tú vas a ser atendido por tu Padre Celestial porque Él reconoce tu voz, Él conoce exactamente quién eres y Él te va a enviar una respuesta como la envió al pueblo de Israel. Esa respuesta para el pueblo de Israel empezó a surgir cuando el faraón dice, bueno, este pueblo de los hebreos está cobrando mucha relevancia entre nosotros, se pueden hacer muy poderosos, vamos a empezar a matar a todos los bebés varones que nazcan. Y le dan una orden a las parteras, ¿os acordáis? Y las parteras dicen, no, 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 recién nacidos, mejor vamos a darles la vida. Y cuando nos pregunten diremos que las hebreas dan a luz muy rápido, no nos da tiempo a llegar y ya nació el bebé. Entonces ya no lo podemos matar porque pues, sería una evidencia. Y entonces nos cuenta la Biblia que Dios bendijo a las parteras por haber salvado y por haber bendecido las vidas de los hebreos. Un principio bíblico que hemos hablado en esa serie de la visión de nuestra iglesia, donde hemos hablado de por qué amamos a Israel. Y esta es una de las razones, porque los que aman a Israel, los que hacen el bien a Israel, Dios los va a bendecir y los va a prosperar. ¿Y quién de aquí quiere no ser prosperado? Si no quieres ser prosperado, ponte el pañuelo palestino ese asqueroso y sal ahí a las manifestaciones que hacen por aquí. Pero si quieres ser prosperado y si quieres que Dios te bendiga con la bendición de Israel, pues simplemente empieza a amar a Israel. Empieza a hacer el bien, a hablar bien, a bendecir, a orar por la paz de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí nace Moisés, es un bebé, su madre le preserva la vida y ya no pudiendo ocultarlo por más tiempo, pues lo pone en la cestita allí en el río, en medio de los cocodrilos y lo rescata la hija del faraón. Todos conocemos la historia de Moisés y allí se levanta Moisés aproximadamente 1400 antes de Cristo para liberar y para llevarlos a los hebreos, no solo para liberarlos de esa condición de esclavitud, sino también para llevarlos a una heredad nueva, a una tierra nueva. Lo que ocurrió fue que crecían tanto los hebreos que el faraón empezó a imponer cada vez más cargas de trabajo a las familias hebreas. Entonces llegó un momento que la situación era insostenible. Les exigían hacer el mismo trabajo, pero ahora ellos tenían que ir a buscar los materiales. O sea, les empezaron a complicar demasiado la vida, los empezaron a oprimir, empezaron a sentirse asfixiados, estaban viviendo ya como literalmente esclavos de Faraón. Y en ese momento es que Moisés aparece en escena y Dios le dice en Éxodo 3:8, dice Dios, para de la mano de los egipcios y de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios los saca para librar a los egipcios, ese eres tú, siendo librado del pecado, y para llevarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye y mana leche y miel. Esa es la presencia de Dios en tu vida, esa es tu propia heredad. Pero dice también en el versículo 12 que Dios quiere sacarlos de allí para que le sirvan a Él, para que le adoren a Él. Y le dice Dios a Moisés, ve porque estaré contigo y es de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte de Horeb. Bueno, ahí pasan una serie de años porque Moisés se precipita, él quiere hacer las cosas en sus fuerzas, como muchas veces nos pasa a nosotros, que Dios quizá nos da una promesa, pero nosotros queremos adelantarnos al cumplimiento de la promesa. Entonces, Moisés se precipitó en querer ayudar a sus hermanos hebreos, pero entonces la gente le dijo, tú no eres juez sobre nosotros, ¿qué va a pasar? Y él tuvo miedo, se tuvo que marchar 40 años hasta que se calmaran las críticas y después de 40 años Dios le ordena volver e ir directamente a hablar con el faraón. Vienen las 10 plagas porque el faraón se endurece,
¿Me quito el otro? ¿Sí? Bueno. Endureciéndole, y todo eso tiene un objetivo, un propósito de parte de Dios, y era mostrar efectivamente que es Dios el que está librándolos, que no fue una chaladura que le dio al faraón de dejar ir esa fuente de riqueza que eran los hebreos viviendo entre ellos, sino que fue directamente la mano de Dios. Pero a cada plaga el faraón se iba endureciendo más. Vino la plaga de las aguas de sangre, las ranas, los piojos, las moscas. Uy, esto parecía el redil. La plaga del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y finalmente la plaga de los primogénitos. Y esta plaga tiene algo, nos enseña algo súper importante, y es un principio de Dios. Y es que aquella noche, aquella Pascua, Dios le había dado instrucción a los hebreos, a través de Moisés, de que cada familia tenía que sacrificar un cordero de un año que no tuviera ningún defecto, y con la sangre del cordero ellos tenían que, con unas ramas mojadas en la sangre, tenían que untarla en los dos postes de las puertas de la casa y en el dintel, en el poste superior, ¿sí? Y tenían que marcar con la sangre de ese cordero, porque esa noche Dios iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, pero solamente aquellas casas que hubieran obedecido a esta instrucción de Dios y hubieran sacrificado el cordero y hubieran marcado con la sangre la puerta de su casa, y esa familia hubiera permanecido dentro de la casa esa noche, pues el ángel exterminador pasaría de largo. Eso es lo que significa la palabra Pascua en hebreo. Pesaj significa pasar, saltar de largo. Y entonces el ángel no tocó a ninguno de los primogénitos de los hebreos, pero todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del asno o del buey, todos los primogénitos murieron. Tú te puedes imaginar aquella noche cómo fue en Egipto: llanto, dolor, gemidos, confusión. Bueno, pero fue la plaga definitiva para que el faraón dejara ir a los israelitas. Y dice que Dios lo hizo, escucha esto, porque algunos dirán, bueno, ¿y por qué Dios mató a todos los primogénitos? Lo primero siempre es de Dios. Acuérdate de esto. Lo primero siempre es de Dios. Los primogénitos le pertenecían a Dios siempre. Y por eso Dios exigió su derecho sobre los primogénitos de Egipto. Y dijo a Israel, bueno, un poco más adelante, cuando ya salieron de Egipto y estaban en el desierto, Dios les da unas instrucciones un poco más detalladas y dice, mira, Moisés, cuenta todos los primogénitos que hay en Israel y yo me voy a tomar, no los voy a sacrificar, porque aquello de los primogénitos de Egipto fue un castigo, pero Dios no acepta sacrificios de personas, evidentemente. Entonces dijo, yo me voy a tomar la tribu de Leví completamente para mí, en lugar de todos los primogénitos de Israel. Claro, durante los 40 años que estuvieron en el desierto, allí nacieron muchos niños durante el desierto. Entonces Dios hizo como ese intercambio y dijo, bueno, la suma de todos los primogénitos de las otras tribus de Israel, me la voy a compensar quedándome para mi servicio a la tribu de Leví. Y ellos van a ser los que hagan el oficio del tabernáculo del desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema de la Pascua entonces es un tema de redención, es un tema de salvar a alguien de una situación o de rescatar a una persona que está imposibilitada. Eso significa redención. Mira, habéis oído esta semana que Donald Trump puso unos aranceles de no sé cuánto % a todo lo que llegue a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ayer dijo
que los ordenadores y los teléfonos móviles quedaban excluidos de esos impuestos, de esos aranceles. Bueno, eso en cierta manera es una redención. Él ha redimido a los ordenadores y a los móviles de esa tasa arancelaria, ¿sí? Entonces, redimir en el caso de Israel fue que Dios los libró de la esclavitud. Y vemos la redención a lo largo de toda la Biblia. Vemos, por ejemplo, en Génesis, que cuando a Abraham le fue dada la orden de sacrificar a Isaac, Dios estaba probando su obediencia. Pues ya en el momento en que alzaba el cuchillo, Dios proveyó un cordero que fue lo que sirvió para redimir a Isaac. Y ahí vemos una historia de redención. En Éxodo vemos que las familias de Israel tuvieron que sacrificar un cordero para que los primogénitos de Israel no murieran. Vemos que Ruth, la moabita, fue redimida en cuanto a su viudez por Booz, un pariente de su familia. O vemos, por ejemplo, que Jesús, Juan dijo acerca de Jesús, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús tuvo que morir en la cruz para redimirme a mí y a ti, para sacarme de esa esclavitud y de esa condena que había sobre nosotros. Pero también vemos en Apocalipsis que se sigue reconociendo a Jesús como el Cordero con mayúscula, el Cordero, el único Cordero que fue inmolado y está junto al trono de Dios y ante el cual se postran todos los seres vivientes. Entonces vemos la historia, o más bien el principio de la redención, el concepto de la redención, lo vemos en toda la palabra de Dios, está siempre presente. Y tú y yo no nos podemos olvidar, y por eso Dios establece la celebración de la Pascua. No es solamente para que hagamos un evento o una predicación, es porque tenemos que recordar que hemos sido redimidos por Él. Y de ahí que Jesús establece con sus discípulos y para la iglesia el mismo concepto en la Santa Cena. Y Jesús dice: cada vez que coméis este pan, cada vez que bebéis esta copa, la muerte redentora anunciáis hasta que Él venga. La palabra en el Nuevo Testamento que se usa para redención es ex agorazo. Vamos a ver si producción nos lo puede poner aquí para los que toman notas. Ex agorazo, que literalmente significa sacar de la venta, retirar del mercado o liberar. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nosotros, ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas con el sacrificio de Jesús, que murió exactamente el día 14 de Abib a las 3 de la tarde, que era la hora a la que se sacrificaban los corderos en el templo de Jerusalén en el día de Pascua? Cuando tú lees en la Biblia entre las 2 tardes, significa exactamente entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿sí? Y la Biblia nos aclara que Jesús murió a la hora novena del día. La hora novena del día empieza a contarse desde las 6 de la mañana, 9 y 6, 15, murió a las 3 en punto de la tarde, a la hora en la que se sacrificaban los corderos. Todo esto está corroborado por libros históricos como los de Flavio Josefo, que cuenta que a esa hora se sacrificaban en el día de Pascua los corderos en el templo. Y tú y yo decíamos, éramos esclavos. Yo no sé si tú lo sabías o si eres consciente o quizá te has creído buena persona. Y lo cierto es que la Biblia afirma que tú y yo éramos esclavos del pecado, no éramos libres, ninguno de nosotros, nuestra voluntad estaba cautiva, no podíamos dominar todo nuestro ser y éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que cuando pecamos nos hacemos esclavos del pecado. Y así es como tú y yo vivíamos antes de que Cristo nos haya redimido. De alguna manera es como esa figura de los esclavos que eran expuestos en un mercadillo de esclavos y venían los terratenientes a decir: oye, pues mira, yo me quedo con ese que parece que tiene fuerza, o me quedo con aquel que parece que tiene la dentadura sana, o me quedo con aquel que veo que es muy veloz. Y
lo compraban, pagaban por ese esclavo y se lo llevaban a su casa para que fuera un esclavo en su hacienda. Bueno, esa misma ilustración sirve para entender que nosotros estábamos en ese mercado de esclavos y éramos dependientes de Satanás, del diablo, hasta que vino Jesús y pagó por nuestra vida, pero no para llevarnos como esclavos a su hacienda, sino para darnos libertad. Y quiero que entiendas muy bien este concepto, porque no fue para que dejáramos de ser esclavos del pecado y ahora fuéramos esclavos literalmente de Jesucristo. Todo lo contrario, Jesús nos salva y nos dice, mira, ahora eres libre, eres libre. Si me quieres servir, tiene que ser algo voluntario, no es algo impuesto, no es algo a la fuerza. Tiene que ser algo voluntario, tiene que nacer de ti, que estés tan agradecido, que puedas reconocer lo maravilloso de que alguien pague por tu rescate y no te obligue a servirle, sino que te deja en libertad. Que tú puedes decidir voluntariamente servir a Dios y adorarle, que era lo que Dios le había dicho a Israel. Cuando saliera de Egipto tenían que ir al desierto a adorar y a servir a Dios. En este sentido, dice Romanos 6, del 20 al 23, porque cuando erais esclavos, escucha, cuando erais esclavos, ¿eso está en qué tiempo verbal? En pasado, ¿verdad? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Está hablando de la justicia que obtenemos por el sacrificio de Jesús. Pero dice, cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, no hay vuelta atrás. Es que si alguien en un momento dado que está caminando, se supone que está caminando con Cristo y quiere volver a su vieja vida, es porque no es consciente de que el fruto de su vieja vida siempre fue la muerte, siempre fue la corrupción, el desastre. Entonces, probablemente es que nunca ha caminado con Dios, porque nunca ha sido consciente que era esclavo del pecado y Jesús lo tuvo que redimir. Pero dice el 22, ahora que habéis sido libertados del pecado. Y esto es una verdad que tú tienes que creer. Y si tú crees esta verdad, tu vida tiene que ser muy diferente a como era antes de conocer a Cristo. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, no esclavos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, yo vivo apartado para Dios, y como fin, como final, como objetivo final, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Jesús nos compró, no con dinero, no con tierras, nos compró con su propia vida. Él dijo, la vida de un hombre por la vida de un hombre, la vida de un ser humano por la vida de un ser humano. No podía comprarse la vida de un humano con la vida de un cordero o con la vida de un buey o de una cabra. ¿Cómo vamos a comparar la vida de un ser humano con la vida de un animal? A pesar de que hoy en día es hacia donde va la sociedad, que ya tienen más derechos los animales que las personas y hay que proteger más a los animales, porque si daño un huevo de la tortuga no sé qué, me meten a la cárcel, pero si mato a un bebé en el vientre de su madre, le aplauden. Pues Dios dijo, no, un hombre por un hombre, pero un hombre perfecto como Jesús por un hombre pecador como yo. Y llegó Jesús y con su propia vida dijo, yo pago el rescate de Carlos. Carlos es un esclavo, pero desde hoy ya no es un esclavo. Ahora es libre totalmente, libre de sus pecados. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. En el año 1992, el 8 de febrero, yo fui consciente de esa transacción de vida. Yo fui libre del pecado. Se había firmado mucho antes
2000 años antes, pero yo fui consciente el 8 de febrero de 1992, cuando yo le dije a Jesús, perdona mis pecados, no quiero ser más un esclavo. No se lo dije con esas palabras, pero fue esa misma conciencia de pecado. Ahora, nuestro rescate, hemos dicho, no podía ser con dinero, ni con sacrificios imperfectos. Dice el Salmo 49, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, podríamos volver a decir ahí, con dinero. Por eso aquellas bulas papales, aquellas misas pagadas que se hacen para intentar salvar a alguien que ya ha muerto, no sirven de nada. Dios dice en su palabra, jamás se podrá lograr la redención de alguien con dinero. Es de tanto precio la salvación de alguien, la redención de alguien es de tanto precio que no hay dinero en el mundo. Ni si juntáramos las 10 fortunas más grandes del planeta, no sería suficiente para salvar la vida de un hombre. Eso es para que tú sepas el valor que Dios le da a tu vida. Para que jamás atentes contra tu vida. Para que jamás digas, mi vida no vale para nada. Tu vida tiene tanto valor que todo el dinero del mundo no era suficiente para poder rescatarte del pecado. Jesús, con su vida perfecta, sin pecado, sin mancha, pagó para tu rescate. ¿Es grande eso o no? ¿Es maravilloso eso o no? Es que a veces se nos olvida. Es que a veces, otro domingo a la iglesia, y hoy venimos, y ¿por qué le doy gracias yo a Dios hoy? ¿Cómo que por qué le das gracias? Todos los días tú deberías dar gracias a Dios porque Él te salvó a precio de su vida. Tú estabas en el corredor de la muerte, tú ibas a la condenación eterna, tú eres el que tenía que ser ejecutado en esa cruz. Y Dios dijo, no, yo lo libro, me pongo yo por Él, con mi vida, pago por Él. ¡Wow! Eso es algo irrepetible. Eso es algo que ni Buda, ni Mahoma, ni ningún farsante de este mundo podrá decir jamás, porque nadie es capaz de hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque nadie es perfecto. Lo más que hacemos las personas es decir, oye, no sé, mi hijo necesita un riñón, yo le doy un riñón. Bueno, yo he conocido gente que ha estado dispuesta a hacer eso por un familiar, pero eso es lo máximo, alargar un poquito quizá o aliviar una situación con una donación, pero que alguien pague y que a los ojos de Dios ese pago sea acepto, sea válido, sea propicio, solo Jesucristo lo pudo hacer. Dice, nadie podrá dar su rescate porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Te estás dando cuenta que la salvación de Jesús no es para mejorar tu vida presente. Escucha esto, por favor. La salvación, la redención de Jesús no tiene como fin mejorar tu vida presente, tu calidad de vida, sino que es para darte vida eterna. Es para siempre, para que nunca más veas corrupción. Entonces, hoy en día hay un ídolo en nuestra sociedad que es la calidad de vida. Entonces la gente dice, no, yo en cuanto me jubile, me compro una casa en la montaña, me voy a poner allí mi huerto, yo quiero calidad de vida, me voy de la contaminación, calidad de vida, pero por favor, céntrate, ocúpate, como nos dice la Biblia, en tu salvación, en la vida eterna. Y más adelante vamos a ver de qué manera. Dice Primera de Pedro 1:2, este no lo pasé a producción, pero es muy rápido, que fuimos elegidos, Primera de Pedro 1:2, elegidos por Dios, según la presciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas,
elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser, ¿qué? Rociados. ¿Te acuerdas? Lo que tenían que hacer los hebreos en Israel, rociar con la sangre los postes y el dintel de arriba de la puerta. Rociados con la sangre de Jesucristo, no de ningún corderito o buey o vaca o cabrito, no, de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mira, el 6 de diciembre de 1865, el presidente Abraham Lincoln firmó la ley por la cual se abolía la esclavitud en Estados Unidos. Hasta ese momento la esclavitud era algo legal. Alguien podía tener un esclavo, podía comprarlo, venderlo, oprimirlo, dejarlo morir de hambre. Era dueño de su vida. Y Abraham Lincoln firmó una ley después de un proceso de varios años donde se abolió totalmente el sistema de la esclavitud. ¿Qué ocurrió? Bueno, algunos esclavos vivían en zonas donde tardó en llegar la noticia. No era como ahora que enseguida lo ponen en televisión, en los periódicos, en las redes sociales, y en un momento nos enteramos de casi cualquier noticia en cualquier rincón del mundo. En aquel tiempo no. Entonces hubo muchos esclavos que mientras no llegó la noticia a sus haciendas, donde ellos trabajaban como esclavos, pues siguieron siendo esclavos. Nunca pudieron disfrutar de su nueva condición, donde ya no tenían por qué seguir siendo esclavos y podían ser libres. No se enteraron de la noticia. Esas son las personas que nunca oyen el Evangelio y por lo tanto no saben las buenas nuevas. No conocen las buenas nuevas. Dios nos dijo que nosotros, hasta que Él venga, tenemos que estar hablando las buenas nuevas del Evangelio a tu vecino, allá en una misión, en un país desconocido, en una zona donde nadie quiere ir, donde hay peligro, donde reina otra religión quizá. Bueno, tenemos que cumplir el mandato de la Gran Comisión, que no es sino una ilustración de lo que pasó hace casi 2 siglos, donde hubo esclavos que nunca se enteraron que legalmente ya podían ser libres. Pero hubo otros esclavos que cuando llegó la noticia no creyeron la noticia. Dijeron, no, esto no puede ser verdad, pero si los blancos siempre han dominado sobre los negros, entonces esta noticia no puede ser verdad, esto es alguna cosa que están tramando contra nosotros para luego burlarse, qué sé yo, esto es una trampa para ver cómo reaccionamos, y nunca creyeron la noticia y siguieron viviendo como esclavos, a pesar de que la buena noticia había llegado hasta ellos. Estas son las personas que cuando les predicamos el Evangelio, lo rechazan. No, esto no puede ser verdad, Dios no existe, la Biblia la escribieron hombres, a ti te han comido el coco, porque hay tantas religiones, porque el Corán no y la Biblia sí, y no quieren creer en la buena nueva del Evangelio, y siguen en sus pecados, siguen esclavos de su faraón personal, y nunca salen de aquella esclavitud. Pero otros creyeron la noticia, la recibieron con gozo, pero en un momento dijeron, ¿cómo voy a hacer yo para vivir en libertad? Yo no sé dónde hacer la compra, cómo ahorrar mi dinero, no sé cuánto es un salario justo, yo no sé vivir en libertad. Les dio miedo la vida en libertad y prefirieron seguir siendo esclavos, porque al fin y al cabo, siendo esclavos, todos los días tenían un plato de comida, un vaso de agua y un poco de paja donde echarse a dormir. Les dio miedo la libertad. Y esas son las personas que a veces reciben el Evangelio y reciben a Cristo, pero dicen, no, yo tengo que esforzarme, yo tengo que seguir haciendo sacrificios, yo tengo que seguir demostrando que soy buena persona, que yo merezco que Dios me dé un plato de comida, porque mira, trabajo de sol a sol. Los religiosos, los fariseos, los que no se acostumbran y no saben o no aprenden a vivir en la libertad del Espíritu. Y qué pena, porque la libertad del Espíritu es algo tan precioso, ser libre de toda esclavitud, poder hacer algo para Dios, poder servir en la iglesia sin creer que lo tengo que hacer para que Dios me ame, sino lo hago porque Jesús me redimió y ahora soy libre.
Y libremente, voluntariamente, escojo adorar y servir a Dios y servir a mis hermanos, que es lo mismo que servir a Dios. Ahora, sí que hubo algunos que creyeron la noticia, pero en su mente todavía no eran libres. Digamos que de una manera semi-inconsciente siguieron viviendo en esclavitud. Vamos a ver un vídeo de una osa que estuvo enjaulada muchos años, en una jaula pequeña, donde lo único que podía hacer era dar vueltas. Pero cuando la pusieron en libertad, y este vídeo se grabó 6 años después de que esta osa estuviera en libertad. Y su hábito fue seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba esclava, dentro de una jaula. Entonces hay gente que, pudiendo ser libre de su jaula de pecado, todavía sigue pecando, porque en su mente no ha tenido la renovación, la sanidad, la restauración que Dios promete en su palabra. Entonces hay gente que sabe que puede vivir libre del pecado, pero sigue emborrachándose, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue viendo pornografía, sigue robando al jefe, porque se acostumbraron a esa vuelta. Se acostumbraron porque así vivieron muchos años y no se han dado cuenta que ahora ya no hay barrotes, que en lugar de dar vueltas en ese pequeño círculo podrían salir por el campo y experimentar la bendición de Dios plenamente. Pero hubo otros que recibieron la noticia, la creyeron y le dijeron al jefe: chao, ya no me puedes retener, ahora me voy a ganar la vida por mí mismo y ya no voy a ser un esclavo tuyo. Y se fueron y emprendieron una vida nueva. Esos son los que creen a Dios y los que reciben la buena noticia, le creen a Dios y le dicen al diablo: ya no tengo que obedecerte más. Ahora soy una nueva criatura. Ahora he sido renovado. Ahora tengo un derecho legal que me dice que no soy esclavo del pecado. Soy un hijo de Dios. Amén. Bueno, ¿qué beneficios tiene para nosotros la Pascua? Yo te voy a dar 9 beneficios rápidamente para que tomes nota. Primero, podemos tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes de conocer a Dios. Primera de Corintios 5, del 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Ya no hay levadura en ti, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo humano en ese sentido. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Un buen ejercicio que podemos hacer en esta semana de panes sin levadura, que es la continuación de la Pascua, es examinar nuestra vida y decir: bueno, ¿dónde ha quedado levadura aquí dentro? ¿Dónde yo todavía estoy creyendo alguna mentira? O quizá he mezclado la verdad de Dios con las mentiras que yo traía de cómo fui criado, de cómo fui instruido, de los conceptos que yo tenía de Dios, de la gracia, de la justicia, del pecado, del perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como: Señor, que solamente la levadura de tu palabra, la levadura buena, nueva, esté residiendo en mi mente y en mi corazón. Segundo beneficio, tenemos un llamado a servir voluntariamente a Jesucristo. Tenemos un llamado a servir voluntariamente a Jesucristo. Mira, cuando termina el curso de sanidad en la iglesia, nosotros le ofrecemos a los discípulos servir en la iglesia. Pero evidentemente es algo voluntario. Pero el hecho de que sea voluntario no quiere decir que se puede hacer de cualquier manera. Nosotros le decimos a la gente: mira, ahora puedes servir,
Si quieres puedes servir, pero si vas a servir, tienes que comprometerte. No puedes servir a medio gas, no puedes servir y dejar tirar las cosas, no puedes servir y dañar un equipo, no puedes servir y no hacerlo excelentemente, porque es para nuestro Señor. Y es a causa de que Él nos redimió. El servicio en la iglesia no es para que la iglesia funcione, hace que la iglesia funcione, pero la motivación del servidor es que dice, yo fui rescatado, ahora quiero dedicar mi vida a Jesucristo. Dice 2 Corintios 5, 14, 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, escucha, para que los que viven, escucha, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tienes que vivir tú? Para Cristo, no para ningún ídolo, no para el trabajo, no para los títulos, no para embolsar más y más dinero. Tú tienes que vivir para Cristo. Esa tiene que ser tu máxima. Y en medio de todo eso, quizá Dios te permita hacer dinero, quizá Dios te permita tener propiedades. Bueno, a cada uno según su capacidad y su fidelidad. Pero tenemos que tener claro que lo que Dios espera como una reacción santa de aquellos que han sido redimidos es que digan, Señor, gracias, ¿qué puedo hacer por ti? Y Dios te va a decir, mira, por mí no puedes hacer nada, porque lo que tú quieras hacer para pagarme el rescate es ridículo, es inservible, no se puede pagar ese rescate. Ahora, si estás agradecido, sirve en el reino de los cielos. Sirve en el reino de los cielos. Tercer beneficio, somos libres de la ley del pecado. La Biblia nos habla de que hoy en día hay dos leyes. Sigue vigente para los que quieren que siga vigente, sigue la ley de Moisés, la ley del pecado, la ley que te dice o cumples toda la ley o estás en pecado. Pero Señor, si solo he fallado en un mandamiento, no importa, es como si hubieras fallado en todos. Una sola falta, eres transgresor de toda la ley delante de Dios. Pero hay otra ley para los que quieren acogerse a esa nueva ley, la ley de la abolición de la esclavitud, la ley de vida, del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8 del 1 al 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos se saben ese versículo de memoria? Yo sé que muchos os sabéis ese versículo de memoria. Pero si solamente lo sabes, pero no lo crees, el diablo se burlará de ti una y otra vez. Y te hará creer que tú sigues siendo culpable de muchas cosas. Te hará creer que Dios no te ha perdonado totalmente. Te hará creer que ese pecado que repites una y otra vez, Dios te lo va a tomar en cuenta. Y precisamente por eso mismo, por esa culpabilidad, vas a entrar en un bucle y vas a estar repitiendo continuamente ese mismo pecado. Pero el que cree lo que dice aquí, dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están plantados. Esa semilla que cayó en buena tierra, están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne es, yo voy a cumplir, le voy a demostrar a Dios que yo soy un buen cristiano. Le voy a demostrar a Dios que yo soy capaz de no ver más veces pornografía. Le voy a demostrar a Dios que yo soy capaz de dejar este vicio que tengo por aquí. Se lo voy a demostrar a Dios porque yo soy muy machote, porque yo soy muy fuerte. La carne. Y la carne es lo más débil que tenemos, imagínate. Como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Cuando la carne dice, yo puedo, Dios dice, pero si tu carne es lo más débil de ti, si tu carne es lo más podrido que hay, es lo más mentiroso que hay, es lo más frágil que hay. Dice que los que no andan conforme a la carne, los que no piensan de esa manera, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley, mira, y es una ley, es un principio, opera en el reino de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Me ha librado. ¿Qué ha hecho el Espíritu? Me libra de la ley del pecado y de la muerte. Dice en Tito 2:14 que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Mira, tú y yo hemos sido librados del poder del pecado en nuestras vidas. Eso es una noticia extraordinaria. Es verdad que nuestro cuerpo sigue aquí y nuestro cuerpo sigue teniendo pasiones y deseos, como vimos en la vigilia, y seguimos teniendo inclinación a satisfacer esos deseos que son lícitos, pero los queremos satisfacer de manera ilícita. Entonces, si tengo ganas de comer, es lícito que me coma una hamburguesa, pero si me como 4, ya es gula, ya es glotonería, ya es avaricia, ¿sí? Y más si a mi lado hay alguien que no tiene para comer ninguna. Entonces, lo que Dios dice que tú tienes que creer es que ahora no hay ninguna condenación. Cada vez que tú vas a orar y te sientes sucio delante de Dios, ese sentimiento no viene de Dios, viene de tu carne, viene incitado por el diablo a través de tu carne y te quiere decir, mira, tú eres sucio, tú tienes que demostrarle a Dios que le vas a hacer una promesa de que no vuelves a ese pecado. Y entonces tú le haces esa promesa a Dios, pero ¿tú quién eres para hacer esa promesa? ¿Tú puedes cumplirla? ¿Eres capaz de asegurar que en el día de mañana tú no vas a pecar en nada? Ninguno de nosotros somos capaces de eso, ninguno. Seríamos insensatos si le prometemos a Dios algo que Dios dice que por nuestra debilidad de carne no vamos a poder cumplir. Por eso nunca le prometas a Dios, Señor, nunca más voy a ver pornografía, nunca más voy a robar a mi jefe. No le prometas eso a Dios, pero dile, Señor, con tu espíritu, renuévame para que yo entienda que no necesito la pornografía, que no necesito robar a mi jefe, que no necesito mentir a mi esposa, que no necesito insultar a mis padres. No lo necesito. Renueva mi mente, ayúdame a creer en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que he sido redimido de esa forma de esclavitud. Cuarto beneficio. Vamos hasta el 9 y adoramos a Dios. Somos libres de las maldiciones del pecado. Hoy me contaban que en la clase de sanidad han visto la lección de la sanidad de las maldiciones. ¿Y por qué es necesario tener sanidad de las maldiciones? Bueno, hay una verdad de Dios y es que no tenemos pecado, no tenemos maldición, pero yo tengo que identificar todo lo que han sido pecados y maldiciones en mi vida y con fe traerlas delante de Dios como ya perdonadas y limpiadas. Tengo que hacer como un inventario de mi vida para que no solo yo, sino que también el diablo y sus demonios sepan que no me van a poder tocar por ese lado, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios y aplica sobre mi pecado, porque yo no puedo orar por el pecado de otro, yo tengo que orar es por mi pecado. Tengo que orar por las maldiciones generacionales de mi familia, las que yo sé y las que el Espíritu Santo me muestre que han sido pecados generacionales y maldiciones, iniquidades allí enraizadas de mi familia. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, en la cruz Jesús se llevó nuestros pecados y también nuestras maldiciones, pero eso no quita que yo tengo que inventariar mi vida para aplicar esa sanidad y esa liberación a todas las áreas y a todos los aspectos de mi vida que han vivido bajo maldición. Y le tengo que decir al diablo, aquí ahora reina Cristo. Mi herencia ya no es la que me dejaron mis antepasados,
llenos de pecado. Ahora mi herencia es Cristo Jesús. Soy coheredero juntamente con Cristo Jesús. Quinto beneficio, somos hechos hijos de Dios. Los de la alabanza ya pueden subir, que parece que no se han enterado. Gálatas 4, versículo 3 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El esclavo que vivía en una familia no heredaba, no tenía derechos. Pero como hijos de Dios, nosotros sí tenemos una herencia. Y ahora tú eres un hijo de Dios. Ese es un gran beneficio de la Pascua de Jesucristo. La Pascua que por nosotros ya fue hecha, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero llamados es autorizados, llamados es posicionados, llamados es yo soy un hijo de Dios. Sexto beneficio, ahora tenemos acceso a la presencia y a la sala privada del Dios Todopoderoso, a su lugar santísimo. Dice en Marcos 15, 37, 38, y lo cuentan también dos evangelios más. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esa separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo en el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios, dice que ese velo fue rasgado. ¿Qué nos está diciendo Dios? Ahora en Cristo Jesús tú puedes todo el tiempo, en cualquier lugar, entrar a la presencia de Dios. Y esto es tan extremadamente importante, porque yo sé que algunos solo experimentan la presencia de Dios cuando vienen a la iglesia. Solo experimentan algo de la presencia de Dios cuando están aquí y hay alabanza y estamos todos cantando y estamos en un mismo sentir. Pero Dios quiere que sepas que esta tarde, esta noche, allí en tu cama, mañana por la mañana cuando te levantes, allí en tu habitación, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Estás en el trabajo, puedes escaparte un momento, mira, si hace falta al baño, y puedes entrar a la presencia de Dios, porque el velo se rasgó. Antes solamente el sumo sacerdote de Israel, una sola persona podía entrar en el lugar santísimo, y solamente un día en todo el año. Pero ahora todos los hijos de Dios podemos entrar confiadamente, como dice Hebreos, entrar a estar con nuestro Padre. Mira, no se trata de hacer el devocional, no se trata de voy a demostrarle a Dios que yo oro todos los días y no falto ni un día. Eso no sirve para nada. Se trata de que tú entres a la presencia de Dios. Si tú no oras por las mañanas cuando te despiertas, estás diciéndole a Dios en primer lugar que Él no es lo primero, y te estás perdiendo de todo lo que Dios te quiera dar y bendecir en ese día. O sea, ¿a ti te parecería normal, los que tenemos hijos que viven con nosotros en casa, que se levante tu hijo de la cama, coja la mochila y se vaya al colegio sin decirte buenos días, papá, te quiero mucho, y que te dé un abrazo? ¿Te parecería normal eso? Mira, ni aunque tengan 25 años como los que tengo yo en casa. O sea, lo normal es, voy a saludar a mi papá, voy a decirle que lo amo, voy a darle las gracias por haberme redimido,
Voy a contarle cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis afanes. Voy a contarle que hoy tengo una entrevista de trabajo y estoy nervioso. Voy a contarle que hoy tengo un trabajo que hacer y no sé cómo hacerlo y estoy preocupado. Voy a contarle que me siento desanimado. Voy a contarle que estoy feliz porque me han subido el sueldo. Voy a contarle todo a mi papá. Voy a estar con él, a solas con él, en el lugar santísimo, porque el velo se rasgó. El velo se rasgó para que tú entres a su presencia. Ese es un beneficio de incalculable valor. No se trata de hacer el devocional. No se trata de que tú le demuestres a Dios, mira Dios, tengo todos los resúmenes escritos, soy un crack. No, se trata de que entres a su presencia y allí tú le hables y Él hable contigo. Séptimo beneficio, ahora mi vida puede dar gloria a Dios. Primera de Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora han sido redimidos, son de Dios. ¿Cómo le puedes dar tu gloria a Dios? Adorándole, sirviéndole de corazón, obedeciendo su palabra, mostrando a otros la obra de Dios en tu vida para que también puedan creer y servirle y ser parte de la familia de Dios, poniéndole siempre primero a Dios, no aceptando chantajes de nadie, ni de nada, ni de ningún gobierno, ni de ninguna persona. Pon a Dios primero, créele a Dios, espera en Dios. Es que yo iba, pero el jefe me dijo que venga a trabajar. Pues si Dios te dijo ve, entonces ve. Pon a Dios primero, siendo fiel a Dios, no teniendo otros dioses, no teniendo ningún otro Dios en tu vida, esperando su venida. Todo eso son maneras en que tú puedes dar gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Has sido redimido para dar gloria a Dios, para que el mundo sepa que Él te redimió. Octavo beneficio, la redención de Jesucristo ha sido eterna, ha sido para siempre, no ha sido temporal. Lo decíamos la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, cuando Jesús resucita a Lázaro, lo resucita para morir unos años después, de viejito o de lo que sea. Pero tú has sido redimido eternamente. Nunca más volverás a ser hijo del diablo. Nunca más volverás a ser un esclavo del pecado. Nunca más volverás a ser aquella vieja roca de la cual ya fuiste cortado, hexagorazo, fuiste librado para siempre. Hebreos 9:12, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre de Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna, eterna, para siempre. Tú vas a ser inmortal. ¿Lo crees? Mira, hasta hoy los científicos, los laboratorios, están experimentando, buscando la fórmula para estirar la vida humana y si pudieran hacerla inmortal. Tú ya eres inmortal si tienes a Cristo, si estás en Cristo, tú eres inmortal. Y te digo como le dijo Jesús a Marta y a María, el que esté muerto en Cristo vivirá. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Eterna redención. No fue una redención, bueno, pero a lo mejor Dios cambia de parecer y entonces me vuelve a condenar. No, Dios no está loco, Dios no es esquizofrénico, Dios no cambia sí y no. Dios hace las cosas y son definitivas. Él te redimió eternamente. El noveno beneficio, y es que esta redención se completará, se consumará con la segunda venida de Cristo. Por decirlo de alguna manera, ahora tenemos una posición legal en Cristo Jesús, pero se va a consumar y se va a completar cuando este cuerpo débil, fracasado, corrompible,
sea revestido de inmortalidad, sea completamente redimido, como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero entonces, ¿qué? ¿Fuimos redimidos o no? Sí, legalmente ya fuimos redimidos. Ahora estamos esperando cuando venga Jesucristo y va a consumar esa redención, dándonos un cuerpo nuevo y haciendo efectiva la vida eterna. Y para que tú lo creas, te dio las arras del Espíritu Santo, te dio la garantía del Espíritu Santo que mora dentro de ti, para que tú sepas ciertísimamente todo lo que Él ha prometido, para que no sea un concepto o una teoría o una costumbre, sino para que tú lo sepas ciertísimamente dentro de ti, que Él consumará su redención. Oramos, nos ponemos en pie.